Está fácil el estudio que hoy vamos a ver y le hemos titulado a este estudio, hablemos de la perseverancia. ¿Qué le parece? Una palabra tan pequeña, pero es una palabra que tiene un gran poder. Y no solamente tiene un gran poder, es una palabra que muchos la han malentendido y la han mal interpretado. ¿Por qué? Porque a veces encontramos una persona allá afuera y le preguntamos, hermano, Dios le bendiga, y le hacemos la pregunta, ¿usted está perseverando? Y la persona dice, sí, estoy perseverando. ¿Y dónde persevera usted? Ah, pues persevero en tal iglesia. Esa no es la pregunta que se le debería de hacer a esta persona, porque perseverar y congregarse son dos cosas muy distintas. ¿Lo sabía o no lo sabía? No lo sabía. ¿Qué estamos haciendo ahorita reunidos? Congregándonos. Pero la pregunta es, ¿perseverancia lo está haciendo usted? Lo vamos a ir viendo de acuerdo a la Biblia, porque déjeme que le ponga aquí algunos conceptos. Por ejemplo, ¿de qué significa la palabra perseverancia? Número uno, la palabra perseverancia significa firmeza. Dos, eso es perseverancia. Número uno, firmeza. Número dos, persistencia. Y número tres, constancia. Ahí le voy. ¿Dónde encontramos estas palabras? Por ejemplo, Efesios 6, 10 y 11. Habla la Biblia, dice, vístanse con toda la armadura de Dios. Y habiendo acabado la prueba, dice Pablo, estar firmes. Porque la palabra perseverancia es firmeza. ¿Y qué es firmeza? Alguien que no se mueve, sino que está recto. Significa que aún cuando una persona persevera, pasa la prueba, no se desvía, no se mueve, sino que pasando la prueba queda firme esta persona. A eso se le llama perseverancia. Ahí está el problema, porque tenemos gente que se congrega dentro de la iglesia, pero hay gente que no está firme en el evangelio. ¿Y por qué no está firme en el evangelio? Porque no es gente que persevera, sino es gente que solamente se congrega. Y que algunos han tomado la rutina de que voy al culto, me siento, canto, ofrendo, si quiero no ofrendo. Eso es simplemente es una rutina que se toma. 10:25, por ejemplo, de Hebreos, amonesta a los que no se congregan y dice, especialmente hoy que los días están más cerca, debemos de congregarnos siempre dentro de la casa de oración, porque hay textos que podemos avalar lo que es congregarse, pero no quiero hablar de congregarse, quiero hablar de la perseverancia. ¿Qué es perseverancia, iglesia? La palabra perseverancia significa firmeza. ¿Qué más significa? Significa persistencia. Ahora, ¿qué significa la palabra persistencia? Es algo que usted lo empieza y no lo deja media, sino lo termina. Eso es persistencia. Hay gente dentro de la iglesia que empieza algo pero nunca lo termina. ¿Por qué nunca lo terminó? Porque no perseveró en algo que empezó hasta terminarlo, que es perseverar en sí. Es algo que usted lo empieza y no lo deja media, sino lo que lo termina. Constancia. Cuando hablamos de constancia, es alguien que está constantemente en aquello. Ahora, yo quiero hablar de esto tan importante, porque cuando vayamos tal vez a media del mensaje y usted ya le vaya encontrando el sabor, ahora entenderá la importancia no solamente de congregarse, sino de perseverar en lo que se hace dentro de la iglesia. Y quiero ir rápidamente con esto. Dentro de la iglesia hay personas que ahorita se están congregando, pero que no están perseverando. Número uno, pasemos rápido con esto. Si hay algo en lo que la iglesia necesita constantemente, y no un día, sino todos los días, debemos y necesitamos como número uno, perseverar. Pero pongámosle mejor, ¿en qué deberíamos de perseverar todos los días?
¿En qué? Ajá. Y vamos a ver por qué la iglesia necesita con urgencia no congregarse solamente, sino que los que se congregan perseveren en qué. Porque hay gente que solamente se congrega, pero no persevera en el temor de Dios. Cheque lo que dice la Biblia, por favor. Proverbios, capítulo 23, versículo 17. Proverbios, capítulo 23, versículo 17. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la Biblia? No tenga envidia tu corazón, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. ¿Qué dice? Antes, ¿qué dice? Persevera en el temor de Jehová. ¿Cuándo? ¿Cada cuánto? Solo cuando nos congregamos. Porque hay gente que tiene temor de Dios aparentemente solo cuando se congrega, y no debe de ser así. Nosotros deberíamos de perseverar en el temor de Dios. ¿Cada cuánto? ¿Y cuánto es todo el tiempo? 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. Deberíamos de perseverar en el temor de Dios. ¿Y qué es perseverar? Es estar constante, es estar persistente, es estar firmes. Ahora, ¿cuál es el problema, iglesia amada? Que hay gente que no está perseverando en el temor de Dios. Y aún hay gente que sí se congrega. Algunos podrían ser hasta diáconos, podrían ser hasta evangelistas, podrían ser hasta pastores que se están congregando, pero no están perseverando en el temor de Dios, sino que muchos ahorita están perseverando en el temor de hombre. ¿Qué diferencia hay entre temor de hombre y temor de Dios? Muchísimo. Cuando se persevera en el temor de hombre, entonces se piensa en qué dirá el hombre, mas no en qué dirá Dios. En cambio, cuando perseveramos en el temor de Dios, no pensamos tanto en qué dirá la gente, sino que primero pensamos en qué dirá Dios de nosotros. El temor del hombre es que no peco porque me está viendo el hermano, no peco porque me está viendo la hermana. El temor de Dios no. El temor de Dios consiste en que no peco porque nadie me está viendo, pero yo sé que Dios sí se está dando cuenta de lo que yo estoy haciendo. Eso es temor de Dios. Eso es temor de Dios. Por eso Jesús enseña en Lucas capítulo 12 y dice Jesús: oigan, amigos míos, yo les voy a enseñar a ustedes a quién deben de temer. No temáis al hombre, porque el hombre nada más puede hacer. Más bien os voy a enseñar a quién deben de temer. Temed a aquel que tiene poder de destruir tu cuerpo y de mandar tu alma al infierno. Os digo, a este hay que temer. ¿Quién es el único que tiene poder de quitar y dar vida? Es Dios. Entonces, ¿hacia quién tiene que ser nuestro temor? Hacia Dios. Pero ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo. Cheque la gente que no tiene temor de Dios. La gente que no tiene temor de Dios es aquella gente que dice: hermano, le voy a contar algo, pero no se lo vaya a decir al pastor. Le voy a decir algo, pero que la hermana no lo sepa. Esta es gente que no tiene temor de Dios, sino temor de hombre. La gente que tiene temor de Dios es aquella persona que, aunque nadie lo está viendo, él no lo roba, no lo toca, no hace nada malo. Sabe perfectamente que su temor de él no es hacia hombre, es hacia Dios. José, aunque nadie lo estaba viendo, estaba solo con la mujer de Potifar. Él pudo haber tenido relaciones sexuales, él pudo haberse acostado con la mujer, pero el hombre nos enseña que el temor no tiene que ser hacia hombre, sino hacia Dios. ¿Y qué dijo José? ¿Qué dijo José? Un hombre temeroso de Dios. ¿Cómo yo voy a defraudar a mi Dios? Porque cuando se tiene temor de Dios, no se piensa en qué dirá la gente, se piensa: ¿qué dirá Dios de mí? ¿Qué dirá Dios de mí si lo hago? ¿Qué dirá Dios de mí si no lo hago? ¿Cuál es el problema entonces que tenemos? Que tenemos gente congregándose, pero hay gente que lo que menos tiene es temor de Dios en su vida. A veces estamos a punto de hacer cierta cosa, pero algo en nuestra mente, en nuestro corazón nos dice: no lo hagas. Y no lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque alguien nos dijo que no. Y ese alguien de seguro es el Espíritu Santo que mora en nosotros,
que es el que nos redarguye, es el que nos hace entender. A veces la persona está en la cama, está solita, está a punto de ver cosas que no tiene que ver en el teléfono, está a punto de escuchar cosas que no tiene que escuchar y no lo hace porque sabe que nadie lo está viendo, pero que los ojos de Dios están atentos allí. Y esta es una persona temerosa de Dios. Si usted está viniendo a los cultos, ¿por qué dirá el pastor? Le pido que por favor pase a reconciliarse el día de hoy. Si usted está viniendo a los cultos porque dejen de estarme gritando o para que dejen de estarme molestando, le pido que por favor pase y se ponga cuentas con Dios. Porque si usted viene al culto, no porque dirá el pastor, usted viene porque usted tiene temor de Dios y sabe que lo que está haciendo no lo está haciendo para quedar bien con nadie, sino porque a Dios no se le paga. Pero con venir al culto le estamos agradeciendo todos los favores que Él está haciendo con nosotros. Haga las cosas no porque dirá la gente, haga las cosas porque usted tiene temor de Dios. Y ojo con lo que le voy a decir. Nunca diga allá afuera, es que yo no hago cierta cosa porque el pastor me lo prohíbe. Porque el pastor no prohíbe nada. Quien nos prohíbe es Dios a través de su palabra. Y que si yo no hago aquello, no porque dirá el pastor, sino porque tengo temor de Dios. Cheque la gente que no tiene temor de Dios. Ni que me tata fuera ese pastor. Ni que mi tata fuera. ¿Qué me importa? Si yo lo hago y qué. Ese es el problema, que usted no tiene temor de Dios. Usted tiene temor de hombre. Usted tiene temor de hombre. Entonces aquí la Biblia me está enseñando que número uno, en lo que debemos de perseverar todo el tiempo, es en el temor de Dios. No va a celebrar Navidad, no porque dirá el hombre, para que no me griten del altar. No, es que yo tengo temor de Dios y no quiero comportarme como el mundo se comporta. Mis hijos no van a participar, no porque dirá la gente, es que yo temo a Dios y no quiero que la gente hable de mí por culpa de, que la gente hable de mí del evangelio por mi culpa. No lo voy a hacer porque temo a Dios. Cambiemos nuestra perspectiva de pensar y de hablar. Ya no hagamos las cosas porque dirá la gente. Dejemos de hacer ciertas cosas o hagamos cosas que Dios nos ha pedido que la hagamos. No porque dirá la gente, porque yo temo a Dios y soy temeroso de Dios. Cuando una persona, pero oiga lo que dice Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8 versículo 13. ¿Cómo se identifica una persona que tiene temor de Dios? Proverbios capítulo 8 versículo 13. Y la boca perversa aborrezco. Pero dice, el temor de Jehová es, ¿cuál es? Número uno, aborrecer el mal. Número dos, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Dios. ¿Cómo se identifica entonces una persona que tiene temor de Dios? Aborrece el mal, aborrece el pecado. La gente que no tiene temor de Dios, en lugar de aborrecer el mal, ama el mal, ama el pecado. Tanto así que hay gente que está más enamorada del pecado que no del mismo Dios. Y que por causa del pecado prefiere estar en fornicación, prefiere estar en adulterio, prefiere estar sin bautizarse, porque al final está más enamorado del pecado que no de Dios. Tanto así que 22:15 de Apocalipsis dice que no solamente pecan, sino su Biblia dice que aman el pecado. Porque hay gente que no solamente peca, sino que ama y está súper enamorado del pecado. ¿Pero por qué están enamorados del pecado? Porque no tienen temor de Dios. Porque el texto dice, el temor de Dios es aborrecer el mal. Entonces, a la hora que viene el pecado, a la hora que viene la prueba, la tentación a su vida, usted se identifica si tiene temor o no tiene temor de Dios. Pero la gente, en vez de aborrecer el mal, más se meten al mal. Allá se están matando los vecinos. En vez de apartarse de que se maten ahí solos. ¿Qué pasó usted? ¿Y qué pasó? Y más se van. ¿Para qué? Como dicen en Guatemala, no sea metiche. ¿Qué tiene que ir a hacer usted allá? Apártese del mal, hombre. Apártese del mal. Si su suegra se está matando con el suegro, deje que se maten. Se están matando los vecinos, deje que se maten. No se meta usted, apártese del mal. La Biblia dice que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso y qué más, y apartado del mal. O sea que era un hombre que si miraba que ya estaba el mal, mejor se apartaba. Hoy la gente, en vez de apartarse del mal, más se mete al mal. Le voy a poner un ejemplo. A mí me da tristeza ver hermanos que estén con deudas. Y en algunas ocasiones me he compadecido cuando he tenido y le he ayudado a algunos hermanos a salir de esa deuda, porque siento que es feo estar en esa deuda.
¿Y qué cree usted? Les ayuda a uno a salir de esa deuda y a los 20, 30 días, esa gente esa gente no le gusta salir del mal. Es gente que le gusta estar en el mal, le gusta estar en problemado. ¿Qué me está diciendo la Biblia? Que el hombre que tiene temor es el hombre que aborrece el mal. Usted se identifica, no porque dicen, usted se identifica que tiene temor de Dios porque es una persona que se aparta del mal. Entonces así se identifica una persona que tiene temor de Dios. Ahora, lo que tiene que usted preguntarse automáticamente es: ¿temor de quién tengo yo? ¿Y en qué temor estoy perseverando? Ay, mija, quítese el pantalón porque ahí viene el pastor. Ay, mija, que no la vaya a ver el pastor. Ese es el problema, que la gente no tiene temor de Dios, sino temor de hombre. Están pensando en qué dirá el hombre, mas no pensando en qué dice Dios. Ese es el problema, que la gente está pensando en qué dice la gente, más no piensa en qué dice Dios. Un sacón de aire te voy a pegar, vas a ver, porque si te pego en la cara te voy a dar moreteada, pero si te pego en la panza no, nadie se da cuenta. No perseveremos en temor de hombre, perseveremos en el temor de Dios. Ahí le voy. Porque todo trae una consecuencia, mi estimado. Creo que si Dios nos demanda aquello, es porque si no lo hacemos, consecuencia trae. Ejemplo: si le decimos al niño que no fume cigarro, o le decimos a un adulto que no fume cigarro, ¿por qué le estamos diciendo? Porque le va a traer consecuencia, ¿cierto o no cierto? Si le decimos que no tome cerveza, que no tome guaro, ¿por qué? Porque le va a traer consecuencia. Ahora, si Dios me está diciendo que tenga temor de Él y no de hombre, quiere decir que si no lo hago, eso me va a traer consecuencia. ¿Cuál sería la consecuencia si no persevero en el temor de Dios? Ahí voy. Cuando una persona no persevera en el temor de Dios y deja a un lado el temor de Dios, automáticamente la Biblia a esta persona le llama impío. No sé si ha encontrado usted versículos en la Biblia que hable de impío. Impío, impío. No vaya a pensar que impío es palabra bajada del cielo o palabra elocuente que nadie puede entender. No se preocupe. Impío es una persona que no tiene temor ni respeto hacia Dios. Quiere decir que si no somos impíos, somos personas temerosas. Pero si usted no es una persona temerosa, entonces automáticamente usted pasa a ser una persona impía. ¿Y quién es un impío? Es alguien que no tiene temor de Dios. Pero para muestra de un botón, ¿dónde están los impíos ahorita? ¿Afuera o adentro de las congregaciones? Es que los impíos no están afuera, los impíos están adentro, pastor. ¿Y por qué? Porque tenemos gente que no tiene respeto hacia Dios. No solamente respeto, no tiene temor de Dios. Ahora, pregunto, ¿qué es temor? Fíjese usted que aunque no lo crea, temor es sinónimo de miedo. O sea que miedo y temor es lo mismo. Entonces usted dirá, pastor, entonces hay que tenerle miedo. Sí, pero deténgase. No se le tiene miedo porque es feo. Se le tiene miedo no por quién es Dios. Se le tiene miedo por qué Dios me puede hacer si yo me rebelo en contra de Él. Por eso Isaías 8:13 dice que nuestro temor y nuestro miedo tiene que ser hacia Dios, porque miedo y temor es sinónimo. Hay gente que dice, a Dios no se le tiene miedo, a Dios se le tiene temor. Pero si temor y miedo es lo mismo. Sí, entonces a Dios no le voy a tener miedo porque es feo. A Dios le voy a tener miedo. Por ejemplo, el hijo no le tiene que tener miedo al papá. El hijo le tiene que tener miedo a lo que el papá le va a hacer si se rebela en contra de él. Así somos nosotros los cristianos. No le vamos a tener miedo a Dios por quién es Dios, sino mi miedo tiene que ser por la cueraciada que papá me puede pegar si me rebelo en contra de él. ¿Por qué? Porque he entendido que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y el miedo que yo debo de tener es que la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ese es el miedo que yo debo de tener. Pero cuando una persona deja de perseverar en el temor de Dios, automáticamente esta persona cae en la impiedad. Y impiedad es algo que se deriva de la palabra impío. Y impío es una persona que no tiene temor de Dios. ¿Dónde están las personas que no tienen temor de Dios? Para muestra de un botón, 37:21 de Salmos, por favor. Salmos 37:21. ¿Quién toma prestado y no paga?
Ahora, ¿dónde están los impíos? ¿Dónde están los que les gusta pedir fiado y no pagan? ¿Dónde están los que les gusta pedir prestado y no pagan? ¿Dónde están? ¿Allá afuera o adentro de las iglesias? Ay, hermano Roberto, por favor, en el amor de Jesús, présteme 100 quetzales. Se lo juro por Diosito que el domingo se lo pago. Y son tan cochinos, mentirosos y sinvergüenza que pasa un mes y no pagan y están de sinvergüenzas en los altares. ¿Dónde están los impíos entonces? Adentro de las iglesias. Entonces, para que tome nota que impío no es una persona que mata. No, no, no. Impío es una persona que tiene Biblia. Impío es una persona que pasa al altar. Lo único que este impío no tiene temor de Dios. Porque si tuviera temor de Dios, ya hubiera pagado lo que debe. Y si no tiene para pagar, por lo menos, hermano, deme chancecito una semana más. Deme chance. Pero ¿qué hacen los impíos? Prefieren no venir al culto por no pagar. ¿Qué hacen los impíos? Prefieren irse a dar la gran vueltota por no pasar enfrente de la tienda. Pecado no es deber, iglesia, porque al final creo que todos tenemos una deuda. Pecado no es deber. Pecado es tener y no querer pagar lo que debemos. Ese es el pecado. Ese es el pecado. Por eso dice Romanos 13:7, páguenle a todo lo que le deben y no le deban nada a nadie. Si a un favor le hicieron, pague ese favor. ¿Cómo? Por lo menos diciendo gracias. Para que tome nota, yo quiero que por favor lea un versículo conmigo. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Pastor Nehemías, no sé si tiene otra versión usted en su teléfono. La lenguaje actual o Dios habla hoy, por favor. Lo vamos a leer en esta versión y después lo vamos a leer en esa versión. Primera de Samuel 2:12. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Primer libro de Samuel 2:12. ¿Lo tiene? Va, leámoslo en esta versión. ¿Qué dice su Biblia? Los hijos de Elí, ¿qué dice? Eran hombres, ¿qué? Impíos. Y no tenían, ¿qué dice? Conocimiento de Jehová. Mire para acá. Nadie puede ser impío porque no conoce a Dios. No. ¿Por qué le estoy pidiendo al pastor que me lea esa versión? Porque algunos creen que cuando dice no tenían conocimiento de Dios, piensan de que ellos nunca fueron cristianos. No podemos pensar en eso porque eran hijos del sacerdote. Y si eran hijos del sacerdote, significa que ellos nacieron en cuna cristiana. Ellos nacieron en el evangelio. Entonces, no es que no conocían a Dios. Esta versión lo aclara mejor. A ver, pastor Nehemías, por favor. Ajá, entonces aquí ya no dice que no conocían a Dios. Aquí dice que no respetaban a Dios. Porque temor significa... O sea, alguien que tiene temor de Dios es igual a una persona que respeta a Dios. Un impío es una persona que no tiene temor, o sea, que no respeta a Dios. Entonces ahí tenemos la clave y el clavo. Los hijos de Elí eran hombres que no tenían temor de Dios. Pero mire, hermanos, ahí hay un tremendo mensaje. Porque usted no mira a los hijos de Elí en el altar. ¿Dónde estaban los hijos de Elí revolcándose en el pecado? En la puerta del templo. Hombres que eran impíos, pero a pesar que eran impíos, no se atrevían a subir al altar, sino que lo hacían en la puerta. Hoy está peor la cosa, porque ¿dónde están los impíos? ¿En la puerta o en el altar? No le creo que usted tenga temor de Dios y se pone a hablar de uno de sus hermanos a escondidas. No le creo. Engaña a su abuela. Yo no le creo que usted tenga temor de Dios y se pone a hablar hasta de su esposa cuando está escondida. No le creo que tenga temor de Dios y habla hasta de su marido cuando está con su mamá o con su suegra. No le creo, hermano. Porque el temor de Dios hace que yo no hable mal de uno de mis hermanos a escondidas cuando yo sé que se lo puedo decir en su cara a él. Porque tengo temor de Dios. Entonces estamos viendo que una persona que no tiene temor de Dios es equivalente a una persona impía. Y una persona impía es una persona que no respeta a Dios, mucho menos va a respetar la... Hermano, si lo hemos estado enseñando, ¿usted cree que no es falta de respeto que metan hasta vejigas, que metan hasta payasos a las congregaciones, que metan hasta locuras en las iglesias? Eso es falta de respeto, hermano. Entienda que la casa de Dios no es suya, es casa de Dios, no es suya. Por eso me molesta cuando a veces llega alguien y dice, bienvenido, le damos la bienvenida al amigo. Amigo, siéntase como en su casa. Como en su casa. En su casa siéntese patas arriba. En su casa siéntese todo abierto como usted quiera. Pero aquí no se puede sentar como en su casa. Aquí siéntese con respeto porque estamos en la casa de Dios.
En su casa los niños pueden brincar, saltar. En su casa usted puede salir y entrar a la hora que quiera. Falta de respeto que estamos en el culto, hermano, y la gente entra y sale, va al baño, como que se le mete un espíritu de chicharra que cada rato orina y orina. Entran y salen. Hermano, eso es falta de respeto, hombre. Eso es falta de respeto. Falta el respeto que alguien esté hablando de la Biblia y usted ya platicando. Hermano, aunque estén en una casa, en un hogar, donde sea, pero si están hablando de la Biblia, pare las orejas y deje de estar hablando. ¿Por qué? Porque Dios está hablando en ese momento. Respetemos a Dios. Entonces, en esto es en lo que nosotros deberíamos de perseverar, en el temor de Dios. ¿Quiere que le diga un gran problema que está aconteciendo? Que tenemos gente que está perseverando, pero no en las cosas buenas. Perseveran, pero en las cosas malas. Persisten en el pecado, juegan con el pecado, se gozan con el pecado, disfrutan el pecado, porque hay gente que está perseverando en lo malo, mas no en lo bueno. Cheque un ejemplo. ¿Se acuerda lo que dice Gálatas 5:19 en adelante? Los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero de repente habla de los frutos de la carne, que es adulterio, cierto, fornicación, idolatría. Y empieza diciendo, pero al final del texto dice Pablo, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué Pablo dice los que practican? Porque practicar es equivalente a perseverar. Mintió hoy, miente mañana, hermano. No le estoy diciendo que mienta, pero posiblemente por impulsos de emoción o qué sé yo, pueda que usted mienta mañana, pero que esa mentira que hizo mañana no se vaya a volver una práctica y práctica y práctica. Y si mintió, que haya sido por error, no porque le gusta la mentira. Porque acuérdese que por ejemplo, en Levítico 5:1 hay un pecado que es pecado por error. Ejemplo. Dijimos que íbamos a empezar a las 4 y no empezamos a las 4. ¿Se empezó antes o se empieza después? ¿En qué estaríamos cayendo? En mentira. Pero no fue una mentira que la pensé o que me gusta hacerlo, sino simplemente fue una mentira en la que caímos por error o por ignorancia. Pero que ya mañana yo siga y siga y siga, entonces ya no solamente soy un mentiroso. Ya Juan 8:44 me dice que aparte de mentiroso, soy hijo del diablo. Pueda que ayer mintió, le dijeron, hermano, ¿qué horas son? Son las 3:25. No eran las 3:25, eran las 3:22, pero usted le puso 3 segundos más. Así puede caer en mentira sin querer queriendo. ¿Pero qué? ¿A qué quiero llegar con esto? Que la mentira no se vaya a volver una práctica. Hoy miento, mañana miento, pasado miento y hasta miente en el altar. ¿Cómo? ¿Cuánto nos estamos gozando? Si él sabe que no se está gozando, vino solo porque le dejaron un privilegio. Ahí podemos caer en mentira sin querer queriendo, pero que eso no se vuelva una práctica. Y si le gusta mentir en el altar, imagínese que está en el altar. ¿Cuánto nomás en su casa? Es un tajo de mentiroso, hermano. Llega el cobrador, mijo, dígale que no estoy. Ay, mijo, dígale que me enfermé. Dígale, mijo, que no estoy, que ando lejos. Ahorita llego en 5 minutos, no llegó en 5 minutos, en 1 hora llega. Ese es el problema, hermanos, cuando a la gente le gusta mentir y le gusta practicar la mentira. Entonces, aquí es donde esto quiero llegar, hermanos. Pero cuando se persevera en el temor de Dios y se cometen errores, duele el corazón, ¿verdad que sí, hermano? ¿Verdad que sí? Cuando perseveramos en el temor de Dios y cometemos un error, hermano, duele hasta el corazón, duele hasta el alma. Y venimos y decimos, papito, perdóname. No sé qué me pasó. No sé, me equivoqué, Señor. No sé qué me pasó. Perdóname. Eso es caminar en el temor de Dios. Y nunca más se vuelve a hacer lo que hizo. ¿Por qué? Porque tiene temor de Dios. Y aunque nadie lo vio, aunque nadie se dio cuenta, pero él sabe que lastimó a Dios con esa falta. Él sabe que ofendió a Dios y viene a arrepentirlo y dice, Padre, perdóname porque lo hice. Perdóname, perdóname. Yo sé que a través de tu Espíritu Santo no lo volví a hacer, Señor. No lo volveré a hacer, perdóname. Eso es caminar en el temor de Dios. Ay, mija, quebraste un plato. No le vayas a decir a tu papá. ¿Por qué esconden de su papá? ¿Por qué vive escondiendo cosas de su papá? ¿Por qué hace cómplice a su hija de cosas que el papá se tiene que enterar? ¿Y por qué mete a su niña a que también sea cómplice del pecado? No se vaya a enterar tu papá. Dice, pues, ay, hasta a mí me va a pegar. Ya la señora ya sabe que el hombre es masacre.
Entonces, mis hermanos, en el amor de Cristo Jesús, desde hoy en adelante, cuando le pregunten si está perseverando, ya entiende que le están preguntando. Que si está persistiendo en el temor de Dios, que si está constante en las cosas buenas. No, congregarse, el diablo se congrega. Congregarse, cualquier impío se congrega. Pero perseverar en el temor de Dios, somos pocos, hermanos. Somos pocos. 2. En algo que usted y yo debemos de perseverar y debemos de persistir. No agarre la costumbre solo de orar en el altar con el micrófono. La oración tiene que ser una necesidad constante. 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 Porque hay gente que cuando pasa en el altar ya no quiere soltar el micrófono por estar orando. Pero en su casa ora. ¿Ora en su casa? No, entonces llévese el micrófono para su casa para que pase orando todo el tiempo. Entonces llévese el púlpito también para que pase orando todo el tiempo en su casa. Aquí cuando se paran hasta se vuelven los Superman. Bendice al pastor, bendice a la pastora, bendice al pastor Carlos Rivas, bendice. Pero y en su casa ni por usted ora. Porque hay gente que le gusta orar para que lo oigan. Hay gente que le gusta orar para que lo vean. Porque se vuelven fariseos. Dice la Biblia que los fariseos hacían largas oraciones, pero para que la gente los viera. No se vaya a volver fariseo en el púlpito. Bendice al pastor Carlos Rivas, bendice a los hermanos que le acompañan, bendice a medio mundo. Pero ¿y en su casa? Por eso, hermano, a mí me da pena cuando alguien dice: hermano, ahí le encargo las oraciones. No, hermano, discúlpeme. Cuando me acuerde voy a orar por usted. Porque fácilmente nos meten al costal de la mentira y nos volvemos mentirosos y quedamos como mentirosos y otros hijos del diablo. ¿Cuánto? A veces en las campañas dicen: ¿cuántos van a estar orando por los hermanos? Amén, dicen. Si ni por ellos oran, hermano. La oración, iglesia amada, es algo que tiene que estar perseverante en la vida del cristiano. Es algo que no debe de faltar. Y es lo que está haciendo falta en muchas congregaciones. Tanto así que el hermano apenas ora 1 minuto. Si en la casa de oración le cuesta orar, difícilmente en su casa lo va a hacer. Escuche la gente que no ora y la gente que cada rato: siervo, ore por mí. Siervo, le encargo sus oraciones. Siervo, le encargo que ore por mí. ¿Y por qué no lo hace usted? ¿Por qué no habla usted con Dios? ¿Qué vergüenza tiene o qué le debe a Dios que no quiere hablar con él? ¿Lo tiene? Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre ¿qué? ¿Sobre qué? ¿Qué es la oración, hermanos? Una necesidad. ¿Y qué es una necesidad? Es algo que se tiene que satisfacer. Pregunto, ¿el agua es una necesidad? ¿Qué pasa si no tomamos agua? No morimos. Especialmente en un desierto, sin agua nos morimos. Tal vez podríamos vivir con comida, pero no sin agua. O podríamos vivir tal vez sin comer, pero sin agua no se puede. Por eso es que el Espíritu Santo hace referencia que de nuestro interior correrán ríos, porque el Espíritu es el que da vida. Es cierto, también la palabra es comida y es algo que nos da vida, pero el agua es algo que no es opcional, es algo que es vital. La oración no es si usted quiere, la oración debería de ser una necesidad. ¿En qué me beneficia la oración? ¿En qué le beneficia a usted la oración? Número 1, ¿en qué nos beneficia? En que entre más oramos, menos probabilidad de cometer pecado en la tierra. ¿Escuchó lo que le dije? Entre más oramos, menos probabilidad de cometer pecado. ¿Y dónde lo dice, pastor? 27:41 de Mateo. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Pero deje de orar y la tentación no lo va a buscar. Usted busca la tentación. Significa que entre yo más oro, menos probabilidad de entrar a tentaciones. Pero entre menos oro, hay más probabilidad de que yo mismo me meta a las tentaciones. Tanto así la tentación, que como usted no ora, una muchacha le manda solicitud en el Facebook, pero la muchacha le manda solicitud con un pedacito de falda, o tal vez en bikini. Y como usted no ora, dice: pues la voy a aceptar como amiga, de repente me la gano para Cristo. Sí, pues.
Pero cuando tenemos oración y vemos cosas que al final sabemos que no es de beneficio, sino de destrucción para nuestro cuerpo y nuestro espíritu, no entramos ahí, nos apartamos porque somos personas de oración. Dos, ¿cómo se identifica una persona de oración? Al momento que usted lo reprende, o al momento que usted le llama la atención, o al momento que usted le dice algo, ahí vemos si es de oración. ¿Por qué? Porque los que no oran son agresivos. Los que no oran rápido se les para el pelo, igual que un chucho que tengo en la casa. La gente que no ora, tantito usted le dice algo, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué te importa, metiche? ¿Si mi vida y qué? Si me voy al infierno a quemar las nalgas soy yo, ¿y qué? Mano, hay gente que es bien agresiva, se le está llamando la atención, pero ¿sabe qué es lo más triste? Yo conozco gente que tarda hasta 1 hora de rodillas, pero se levantan, más diablos se levantan los ingratos. Y si no, preguntémosle a Pedro. Dice que Pedro, cuando agarraron a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Sacó la espada y ¿qué hizo? Pregunto, ¿era de oración Pedro? No, si Jesús subió a orar 1 hora. Y cuando Jesús llegó, ¿cómo los encontró? Bien dormido. Ahí está, una persona. Por eso es que las señoras, cuando el marido le dice algo, sí, soy tu madre, ¿qué? Si te gusta, si no, lárgate la casa. Porque hay mujeres que así le dicen al marido, yo soy tu madre, dice. Y sí, es la madre porque lo manda. Pero usted que lo manda a su mujer, usted no sirve para predicador, hermano. Entonces, hermanos, aquí tenemos el detalle. Pero aquí, sigamos leyendo esta historia. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Y qué dice? Y no desmayar. ¿Quién es alguien que desmaya? Alguien que no persevera. Alguien que no está firme. Por eso es que hay gente que empieza oraciones. Pero ¿qué pasa con la oración? Desmaya. ¿Y qué pasó? No siguió la oración que empezó. Aquí hay gente que si ahorita empezamos a enumerar cuántas oraciones han empezado. Empezó orando por su marido, por sus hijos, por un negocio, por un ministerio, por salud, por milagro. Montón de oraciones que ha dejado a medias. Montón de oraciones que ha dejado a medias. ¿Por qué las dejó a medias? Porque no perseveró en la oración, no fue persistente, no fue constante, no se mantuvo firme en esa oración. ¿Qué es entonces perseverar? Es algo que se empieza y no se deja a media, sino se termina. 18:2. Diciendo había en la ciudad un juez que ni temía a Dios, era impío, ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a quiénes? A sus escogidos que ¿qué? Que claman a él de día y de noche. ¿Se tardará en responderles? Fíjese cómo es la gente. Que ya gente ya fue, ya oró, ya ayunó y no ve un milagro. Ahora está pensando ir con el brujo. O sea, como quien dice que el brujo tiene más poder que Dios. Hermana, si Dios no te ha respondido tu oración, no ha respondido tu ayuno, ¿cómo te pones a pensar que el brujo te va a dar lo que tú necesitas? No. Porque hay oraciones que son a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. ¿Cómo así, pastor? Hay oraciones que Dios las responde en el mismo minuto. Yo he hecho oraciones, hermano, que en el mismo minuto Dios las ha respondido. Pero he hecho oraciones que son a medio plazo. A veces tarda hasta 2 meses, hasta 3 meses. A veces tarda hasta 4 años. Pero a veces hay oraciones como la de Abraham, que tuvo que esperar 25 años para que Dios respondiera la oración del hijo que el hombre necesitaba. Pero ¿qué hizo Abraham? Perseveró, persistió 25 años para escuchar y ver la promesa que un día él le pidió a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? No desmaye, iglesia, persista, persevere, haga como el niño que no deja de llorar hasta que el papá no le da lo que él pide. Nosotros somos niños. ¿Quién es el Padre? Dios. No se canse de pedir, de insistir hasta que Dios le dé lo que usted necesita. No desmaye en la oración, no desmaye, aunque vengan estorbos, no desmaye, persista, persevere hasta que Dios le dé lo que usted necesita. Tírese en el suelo, llore, grite, haga lo que haga, pero eso sí,
Si es una oración de lágrima, mejor si se encierra para que nadie lo vea. Porque lo que hacemos en secreto y la oración que se hace en secreto, Dios la recompensa en público. Persiste en la oración, no se quede. Hay gente que está enferma, ya oró, ya ayunó y no ve respuesta. Siga orando. Al final no se ha muerto, siga orando. Porque hemos entendido que las enfermedades vienen para que nos metamos más, para que oremos más. Hay gente que mientras no se enferma no ora. Entonces Dios tiene que aflojarle su tornillito para que se enferme y más le busque a Dios. Hasta ayunan los ingratos. Y no solo hasta ayunan. Hermano pastor, ¿será que sacamos una semana de oración? Ahí está la clave. Y si no se hubiera enfermado, no hubieran sacado esa semana de oración. Entonces, ¿para qué nos enfermamos? Para bien. Pero persiste en la oración. Persista. Hay gente que dice es que ya oré, siervo, y no veo una respuesta. Ya clamé y no veo una respuesta. Espérese. Dios ya escuchó. Pero Dios lo que está esperando es el momento exacto para darle lo que usted necesita. Entendiendo que no es a mi tiempo, es al tiempo de Él. Efesios 6:18. ¿Qué dice su Biblia? ¿Verdad que no solo cuando estamos en la iglesia? No solo cuando venimos al púlpito. Orando en todo tiempo. ¿Y qué más? Y con toda oración y súplica. Número 1, en el Espíritu. ¿Y qué dice? Y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea que cuando habla de los santos, no como la iglesia católica que dice que hay que velar por los santos y pedirle a los santos muertos. Aquí no está hablando de santos muertos, porque el santo muerto nada puede hacer, ni oye ni escucha. Aquí está hablando que hay que pedir por los santos, pero los santos vivos. Por eso no estoy de acuerdo en la doctrina de algunas congregaciones que dicen que para orar tiene que ser solamente de rodillas, malentendiendo el pasaje de Filipenses, donde dice que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es Dios. Pero ahí no está hablando de la oración, ahí está hablando de la humillación que la humanidad tiene que tener ante Cristo, que solamente ante Él todo mundo se tiene que arrodillar. Pero no está hablando de la oración, está hablando de una humillación. El mismo encabezado dice humillación y exaltación de Cristo. Porque aquí Pablo me está diciendo orad en todo tiempo. Y no es posible que usted vaya en el autobús y se tire de rodillas en el autobús. O que vaya cruzando la carretera y a media carretera den ganas de orar y se tire de rodillas. Lo va a matar un tráiler. Es que no solamente hay que orar. Hermanos, para este tema de la oración podemos expandirlo y a esto le podemos llamar posesiones al orar. Porque en las posesiones usted puede orar parado, ¿cierto? Jesús cuando estaba frente a la tumba de Lázaro e hizo la oración, ¿se arrodilló? No, Señor, lo hizo de pies. Y de pie dijo, gracias te doy, Padre, porque siempre has escuchado mis oraciones. La última oración que Cristo la hizo, ¿cómo la hizo? Arriba de la cruz. Porque hay formas de orar. Pero también podemos orar estando acostado. Sí, pero esto que no se vuelve una rutina. Porque hay gente que cuando ayuna hasta se tira en el piso acostado. Yo encuentro un hombre que oró acostado, pero era un hombre que estaba enfermo. O sea que si usted ora, le gusta orar solo acostado, es porque usted está enfermo. Y como tanta Coca-Cola que es cierta, ya no aguanta estar pero ni 20 minutos de rodilla porque se le encalambran las patas. Hermano, hoy tenemos gente que ya no aguanta estar postrado, pero ni 15 minutos porque le pega la garrotera y ya no puede levantarse. ¿Por qué? Porque tanta cosa que están tomando. Al final, hermano, Jesús nos enseña que se puede orar sentado, parado, acostado, postrado, como usted quiera. Pablo me está diciendo, oren en todo tiempo. Está la señora torteando, hablando con Dios. Está lavando trastes, hablando con Dios. Está barriendo la iglesia, hablando con Dios. Va en la moto, hablando con Dios. Va en el mototaxi, hablando con Dios. Va en el carro, hablando con Dios. Va en el autobús, hablando con Dios. Eso significa orar en todo tiempo. Y yo he aprendido algo, que entre usted más, porque orar significa hablar con Dios. ¿Cierto? A Dios no le esté mandando WhatsApp porque Dios no tiene WhatsApp. Hay quienes que en el WhatsApp dicen, gracias te doy, Padre. Dios no tiene WhatsApp, hermano, hombre. Dele gracias a través de las rodillas, puesto de rodilla o puesto de pie diciendo, gracias, Señor. Orar no es cosa del otro mundo. Orar significa hablar con Dios. Eso significa que cuando usted está orando, está hablando con Dios. Y hay gente que dice, ¿y qué quiere que hable con Dios? Hable con Dios como que está hablando con su papá. Hable con Dios como que está hablando con un amigo. Si Dios también es amigo.
¿Acaso no dijo que se constituyó amigo de Abraham? ¿Acaso también no dice Cristo, ahora ya no van a ser mis hermanos, mejor lo voy a hacer mis amigos? Porque también podemos hacernos amigos de Dios. A veces yo hablo con mis hijos, hablo como pastor con ellos. A veces hablo como papá y a veces me ha tocado hablar como amigo. Sí, a veces les hablo como pastor, a veces les hablo como papá y a veces me toca hablarle como hijo. ¿Qué pasó, mijo? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué hay de bueno? Hablando como amigo, pero tampoco sin faltarle el respeto, ni tampoco él me falta el respeto a mí. Hable con Dios como amigo o hable con Dios como su padre. Expóngale la necesidad. No le vaya a contar a su vecina. Si tiene problemas con su marido, con su casero, no sé con quién, no le cuente a la gente, cuénteselo a Dios. Bueno, de repente alguien tiene casera por aquí. No le cuente sus problemas a la gente, que no le va a ayudar. Si le va a contar sus problemas, cuénteselos a un hombre que le va a ser de bendición para su vida y que le va a dar una buena respuesta a su problema. Pero a veces, hermano, nos ha tocado darle consejo a la gente cuando nosotros no tenemos un billete en la bolsa, y nos ha tocado que aconsejar que Dios le va a bendecir y Dios le va a proveer. A veces nos ha tocado, hermano, orar por un enfermo cuando yo estoy más enfermo que es ingrato. A veces me ha tocado dar consejos matrimoniales cuando a veces yo tengo problemitas en mi matrimonio. Pastor, tiene, claro que sí, hermano. Si todos pasamos dificultades, pero persiste en la oración. Siga orando. Siga orando, no desmaye. Bartimeo, a pesar que es ciego, le empezaron a decir: cállate, deja de estar gritando, estás ofendiendo, cállate. Sí, Bartimeo era ciego, pero no era mudo. Y siguió gritando, siguió gritando, y siguió gritando y gritando y gritando: hijo de David, ten misericordia, hijo de David. Tráigamelo para acá, por favor. Imagino que digo: soy ciego, pero no mudo. Seguiré gritando hasta que Dios me responda. ¿Y qué quieres que te haga, Bartimeo? Señor, por favor, yo quiero recuperar la vista. Porque hay gente ciega espiritual que prefieren carro, moto, y no que Dios les abra los ojos espirituales. Pero entonces así debemos de ser constantes en la oración. Le digan lo que le digan, siga orando, siga orando, siga orando, siga orando. Porque al final he entendido que la oración es nuestro suspirar del día. Cuando usted ora, es como que está respirando. Y cuando Dios le da lo que usted le está pidiendo, te desahogas. Oras y Dios te lo da. Qué alivio se siente, hermano. Qué alivio se siente. Sigue orando. Sigue orando. Dios no está sordo. Ya te escuchó. Pero es lo que quiere, que tú y yo sigamos persistiendo. Persistiendo. Si hay gente que lo que menos quiere hacer es orar, hermanos, mucho menos. Si hay, hermano, hay gente que solo porque le hace falta, porque todavía tiene un poquito de sangre en la cara, hermano. Si no fueran tan infelices, hermano, ayune por mí. Un poquito de sangre todavía tienen en la cara, hermano. Porque hay gente que solo anda pidiendo oración. Un poquito le hace falta para que también le diga: hermano Roberto, métete una semana de ayuno por mí, hermano. Solo eso falta, hermano. Solo eso falta, hermano. Mateo, Jesús fue claro cuando dijo: hay géneros que no salen si no es a través de la oración y el ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es algo que viene a darle fuerza a la oración. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es algo que me viene a fortalecer espiritualmente. ¿Por qué cree que Cristo, antes de irse a la batalla, antes de ir a guerrear con el diablo, primero ayuno? Porque el ayuno es el que nos fortalece. El ayuno es como una vitamina en nuestro cuerpo. Cuando una persona se vitamina, come hierbamora, caldo de huevo, caldito de pata, de pollo, de molleja, de hígado, y se vitamina el ingrato, hermano. No digo con vitamina, pero de vez en cuando hierbamora, chipilín, y hace caldos así, hermano, se está vitaminando. Ese hombre es inteligente, calditos de huevo, mire, ese se está vitaminando el ingrato. Cuando llega la calentura, ese hombre no tan fácil lo tira en la cama, hermano. Pero una persona que no se vitamina, tantito le pega una gripe: ay, mujer, ay, cuidarse a los hijos, ay, yo siento que me voy, ay. Un cristiano de ayuno, hermano, que lo saquen de la iglesia, ay, más fácil se va usted y no se ve ese hermano de la iglesia. Pero moleste a un hermano que no ayuna, al bote lo va a meter.
El ayuno debería de ser algo persistente. Hay una historia en el capítulo 10 de Daniel, pero no se lo voy a dar a leer porque se nos va a tener más el tiempo. Mejor si al final se lo doy, pues bueno. Pero me encanta esta historia de Daniel, porque Daniel dice que se tiró un día de oración y ayuno. Y el hombre no vio la respuesta al primer día. Y como no vio la respuesta, segundo día de ayuno, tercer día de ayuno, cuarto día de ayuno, 15 días de ayuno, 20 días de ayuno, hasta el 21 día de ayuno. Dice que baja el ángel y le da la respuesta. Y le dice el ángel: siervo amado, desde el primer día que dispusiste en tu corazón clamarle a Dios, Él te escuchó y mandó la respuesta a ti. Pero el diablo se opuso en el cielo, y como el diablo se opuso, por eso yo no podía traerte la respuesta. Pero llegó el ángel y me ayudó y peleamos la batalla. Aquí está la respuesta. ¿Sabe por qué muchas veces no viene la respuesta a nuestra vida? Porque hay una oposición satánica que se opone. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Siga persistiendo en la oración, siga persistiendo en el ayuno. Y si morimos en la oración y el ayuno, bendito sea Dios, hermano. Pero eso no pasa. Ayune ahorita que está sano. Hay gente que cuando ya se está muriendo, allá los ponen a ayunar en el hospital. Ándale pues, ándale pues. Y 3 días los pone a ayunar el doctor. Y va que no se mueren, no se mueren. ¿Y por qué aquí? A las 10 de la mañana. ¿Dónde va, hermanas? Al ayuno. ¿A qué hora? A las 10. ¿Y a qué hora se va? A las 12. Tenga vergüenza, señora. Ayuno a las 10 de la mañana para las 12. Tenga vergüenza, señor. ¿De qué está molestando? Eso no es ayuno, eso se llama desayunar tarde. El ayuno debería ser por lo menos desde las 12 de la noche, que empieza el día siguiente anterior. A las 12 de la noche ya empezó el día. Esa hora empezamos a orar un rato. Nos levantamos en la madrugada. 6 de la mañana usted ya tiene que estar postrado en el templo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya por lo menos pasaron 12 horas. Si se va a mediodía, por lo menos ya estuvo 12 horas usted en el templo. Pero si se va para las 6 de la tarde, ya sacó un buen tiempo de oración. Eso sí le creo que sea ayuno, hermano. Pero un ayuno de 2 horas. ¿Y sabe qué es lo más vergonzoso, hermano? Que tenemos evangelistas que no ayunan, pero ahí andan desnudos, sin calzoncillo, espiritualmente coqueando al diablo en la calle. Por eso dice Efesios 6:10, vestidos con toda la armadura de Dios, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Cuando usted se viste con la armadura es porque es una persona de oración y de ayuno. Usted no ora ni ayuno, usted está desnudo espiritualmente. Un dardo le avienta el diablo, hermano, y se lo bajó. Y ahí sí, le voy a decir que cante aquí alabanza que cantó Cetino, creo que la cantaba. Una flecha malvada traspasó mi corazón. ¿Sabe cómo se llama esa flecha? Adulterio, fornicación. Ahí sí canta esa alabanza. Pero porque ya Dios lo conoce y usted sabe que el diablo le metió un dardo en el corazón y ya es un sinvergüenza, cochino, hijo del diablo. Cante esa alabanza. Pero si no tiene ningún dardo en el corazón, deje de estar cantando esa alabanza. Entonces aquí tenemos, pero viene algo más. Viene algo más. Ya vamos terminando, hermano. Por eso le dije al siervo que no cantáramos mucho para que no nos extendiéramos. Número 3. En algo en lo que usted y yo debemos de perseverar, que la palabra que hace un tiempo predicamos es la palabra que vamos a sostener. ¿Qué es lo que ha pasado con mucho ministro? Que ayer predicó un tema acerca de, y mañana está haciendo lo que él dijo que no se tenía que hacer. Santiago 1:22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, ¿y qué dice? Y persevera en ¿qué? En ella, no siendo oidor olvidadiza, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Váyase un versículo más. Primera carta de Juan. Segunda carta de Juan, 1:9. Segunda carta de Juan 1:9. Segunda carta de Juan 1:9. ¿Lo tiene? Cualquiera que se extravía, ¿y qué dice? Y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Hijo y tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Qué es perseverar? Es persistir. ¿En qué? En la doctrina. ¿Y qué es la doctrina? La palabra de Dios. Pastores, evangelistas, no se trata que tardemos 20 años en sana doctrina. Se trata que perseveremos en la palabra
o en la sana doctrina hasta la meta final. Porque muchos pastores perseveraron en una buena doctrina y tuvieron sana doctrina, pero de viejos se nos echaron a perder. Ahorita que usted tiene hijos pequeños, aproveche a predicar la palabra fuertemente, pero lo quiero ver predicando esa palabra cuando sus hijos ya sean adultos. Chiquitines, siéntese, siéntese. Chiquitines. Pero cuando su hijo, peor si le sale un poco canillón, se le cuadra enfrente, ándale pues. Ahí lo quiero ver el mismo gallo cantando, predicando el mismo mensaje. Ahí lo quiero ver el mismo perico verde que cuando estaba hace 10 años. Es que ese es el detalle. Hermano, ¿qué ha pasado hoy con muchos pastores? El pastor lo que le ha pasado es que tuvo sana doctrina, pero como sus hijos se le corrompieron, ahora el pastor se le hace más fácil hacer a un lado la palabra y defender el pecado antes que perseverar en la doctrina. Se lo dije a un hermano evangelista, se lo dije a un siervo. Cuando el pecado entra a la casa de un padre de familia, dos cosas pasan. O el padre saca ese pecado de la casa, o el padre se hace cómplice de ese pecado. Y hoy hay padres sinvergüenza que se le hace más fácil hacerse cómplice de ese pecado antes que sacar ese pecado de la casa. Si no, se va a cumplir lo que dice Miqueas 2:8. El que ayer era mi pueblo, hoy se ha levantado como mi enemigo, dice Dios. ¿Por qué? Porque hubo gente ayer que defendió la sana doctrina. Y esa gente que ayer defendió la sana doctrina, hoy está defendiendo las cochinadas en la iglesia. Pues que hay gente que dice, oh, ese pastor era buen pastor antes. No dejaba ni que las hermanas se cortaran la punta del pelo. Malaya que las hermanas fueran con la falda en la rodilla. Sí, pero eso era antes. Y ahora de viejos están saboreando el pecado. Se están comiendo el pecado. ¿Cuántos ayer fueron santos y ahora son inmundos? Hay un pasaje bien precioso, primera carta de Corintios, segunda carta de Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué dice? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionar es algo que ya está perfecto, pero que se sigue perfeccionando. Significa, como dice 4:18 de Proverbios, que nuestro camino en el evangelio tiene que ser como la luz del sol, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuándo el día es perfecto? Cuando el sol está en el puro centro de nuestra cabeza. Cheque usted cuando el día es perfecto y el sol le pega exactamente aquí. No hay ni sombra para allá, ni sombra para allá, ni sombra para allá, porque el sol le está pegando exactamente aquí. ¿Qué dice la Biblia? Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay gente que no perseveró en la santidad. ¿Por qué? Porque la clave está en el 6:14. Gente que hizo un yugo desigual con los incrédulos, y como hizo alianza con los incrédulos, dejó de perseverar en el temor y en la santidad de Dios. ¿Se acuerda que dice 22:11 de Apocalipsis? El que ya es santo, ¿qué dice? No dice el que quiera, el que ya es. Siga siendo más. A eso se le llama perseverar en la santidad. Mire hermana, por favor, mire para acá. Yo se lo decía a los hermanos. La semana, bueno, yo tengo como un mes, creo, prediqué este tema de la santidad. Porque tenemos gente incrédula, aún dentro de las congregaciones, que no cree y niega la santidad. No, dice, aquí no hay ningún santo. Dice. ¿Entonces qué es usted? Santa cachona. Yo estaba estudiando la palabra santo. En hebreo esa palabra santo es kadosh. Kadosh, traducida al español, significa alguien que corre o huye de la idolatría. ¿Qué está pasando con la iglesia? En vez de que corra de la idolatría, en vez de que escape de la idolatría, más se está metiendo a la idolatría. A escondida la señora recibe el regalito para el 10 de mayo. A escondida la señora recibe su regalito para el día de la madre. A escondida, ¿por qué? Porque no quiere perseverar en el temor, en la santidad de Dios. Muchas personas tuvieron en la santidad y defendieron la santidad y predicaron de la santidad.
pero no persistieron. ¿Cuál es el problema? Que a Dios no le interesa qué tanto santo haya sido usted ayer. A Dios lo que le interesa cómo estamos en la santidad en este momento y especialmente cuando Él venga. Termino con esta palabra. Levanten la mano los que somos salvos, sin miedo alguno. Levanten la mano los que creen que son salvos. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con la salvación? Porque ahorita usted la tiene, pero saliendo de esa bendita puerta usted puede cometer una tontería y se echó a perder todo. Por eso dice Hebreos 2:1, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos y perdamos una salvación tan grande que se nos ha sido encomendada. Judas tuvo la salvación en las manos, pero la perdió. Ananías y Zafira tuvieron la salvación enfrente de los ojos, pero la perdieron. Saúl tuvo la salvación, pero la perdió. Es más, Judas no tuvo la salvación. Judas caminó con la salvación. Anduvo con la salvación y convivió con la salvación, porque Cristo es la salvación, hermanos. En ningún otro hay salvación sino solamente en Él. ¿Qué ha pasado con esta gente? ¿Cuánta gente no estuvo, hermanos, seguro de su salvación? ¿Cuánta gente no disfrutó de la salvación? Gozó de la salvación, estuvo contento con la salvación, incluso predicó la salvación. Ahora él mismo sabe que la salvación no la tiene. Están en adulterio, están en fornicación, practicando pecado que no deberían de cometer, haciendo cosas que no deberían de hacer. Ellos mismos saben ahorita perfectamente que la salvación no la tienen en sus manos. Miremos este pasaje, capítulo 10 de Mateo, 10:22 de Mateo. Y seréis aborrecidos de todas las gentes, pero lo que me interesa es, más el que persevere, ¿hasta cuándo? El que persista, el que se mantenga, el que esté firme en su salvación, el que esté firme, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque ahorita usted tiene la salvación en sus manos. Ayer posiblemente la tuvo, pero ahora usted es dueño de su propia voluntad. Y sabe perfectamente que si ahorita su corazón deja de palpitar, usted sabe si tiene salvación o tiene condenación. Porque son dos cosas que usted elige para su futuro: salvación y condenación eterna. Algo que Dios a usted no lo va a obligar, sino que usted con sus 5 sentidos elige su salvación o elige su condenación. Hace un par de días lo dije y quiero terminar con esto. Creo que todos sabemos lo que dice en Mateo 7:21, y creo que todos tenemos esa palabra de memoria, al menos los que leemos la Biblia. Yo lo enseñaba en la iglesia hace un par de días. Lo prediqué como pecado fantasma dentro de la iglesia. Y le decía a los hermanos que estudiando ese pasaje de 7:21 de Mateo, encuentro dos grupos de personas. Un grupo en el 7:21 y el otro grupo en el 7:22. ¿Cómo así, pastor? En el 7:21, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es un grupo de personas que piensa que por cantar, que piensa que por predicar, o piensa que porque vive hablando de Dios, piensa que va a ser salvo. Un grupo de personas. Pero en el 7:22 hay otro grupo de personas. En el 7:22, el grupo que mañana dirá: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Pero Jesús le dirá: apártense de mí, no los conozco. Este es un grupo de personas que estuvo haciendo las cosas buenas, que echó fuera demonios en el pasado, que hizo milagros en el pasado, que estuvo predicando en el pasado, pero ahorita exactamente no lo está haciendo. Ese se llama pecado, pecado de omisión. ¿Qué es omisión? Dejar de hacer las cosas que antes hacíamos. Y posiblemente aquí haya gente que está perseverando en el pecado. ¿Cómo así? Que sabe que ha dejado de hacer ciertas cosas. Tal vez predicaba, tal vez cantaba, tal vez oraba, tal vez ayunaba, tal vez ofrendaba, tal vez traía flores a la iglesia. No sé qué hacía, pero ha dejado de hacer lo bueno que antes hacía. Por eso Dios le dijo a aquel pastor: yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Un pastor que en el pasado lo hizo, pero en el presente había dejado de hacer las cosas buenas que antes hacía. Quiero terminar con este versículo, Lucas, capítulo 12, versículo 43. Déjelo ahí nomás, siervo, déjelo ahí nomás. Lo que me interesa
Bienaventurado cuando su Señor venga, le haya aquel siervo que dice, le haya ¿cómo? Porque a Dios no le importa cuánto usted haya hecho en el pasado. A Dios no le interesa qué hizo usted en el pasado. A Dios le interesa qué estamos haciendo ahorita en el presente. Hay gente que vive del pasado. Yo antes predicaba, yo antes ofrendaba, yo antes diezmaba, yo antes, pero ¿y ahora? Discúlpeme, mi hermano, aquí no se puede jubilar. Lo jubilan allá en el mundo, y si lo jubilan, deje de trabajar. Pero aquí no existe la jubilación. Aquí es hasta que Cristo venga, o hasta que la muerte nos sorprenda. 4:20 de Ezequiel dice la Biblia, 3:20, que si el justo se aparta de sus justicias, las buenas obras que hizo, ¿qué dice? No vendrán a memoria. Porque a Dios no le interesa qué hizo usted. A Dios le interesa qué estamos haciendo ahorita en el presente. Póngase de pies, por favor. No vaya a ser usted de aquellas personas que mañana le reclame a Dios y diga: Señor, yo profeticé, yo hice demonios, eché fuera demonios, e hice tantas cosas. Y que Jesús le dice: sí, lo hiciste, pero en el pasado. Ahora en el presente no lo estás haciendo. Y a él le dijo: bienaventurado es aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. No que lo hayas hecho, que lo estés haciendo cuando Él venga o la muerte lo sorprenda. Hay un dicho que dice: caras vemos y corazones nosotros no sabemos. Pero mi Dios conoce tu corazón y sabe la intención de tu corazón. No me quisiera ir de este lugar sin antes hacer una invitación. Tal vez hay alguna persona que está cometiendo pecado de omisión. No está adulterando, no está matando, pero 4:17 de Santiago nos dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dejaste de hacer lo bueno, es suficiente para que seas un hijo del diablo. Dejaste de hacer cosas buenas, es suficiente para que seas una persona que estás practicando el pecado. Y es más que suficiente para que mañana el Señor te diga: apártate de mí, maldito, no te conozco. Cierre sus ojos y dele gracias a Dios. Gracias, Jesús. Quiero hacer una invitación. Ayúdeme, hermano. Vamos orando, vamos orando. Alguien que reconozca fielmente en su corazón que ha dejado de hacer ciertas cosas buenas y hoy quisiera reconciliarse con Dios. Me gustaría hacerle una invitación a usted. Alguien quisiera tomar esa buena decisión de reconciliar. Venga al frente, voy a orar por usted. Tal vez hay un hermano, tal vez hay dos personas que han dejado de hacer cosas buenas y quieren ponerse a cuentas con Dios. Me gustaría orar por usted. Me gustaría que deje esta vergüenza a un lado y que, así como ha sido un descarado para hacer cosas malas, tenga la cara y el carácter para pasar y pedirle perdón a Dios. Yo sé que tu palabra llegó, Dios mío. Tu palabra nos ha amonestado. Permíteme perseverar, sobre todo en el temor tuyo, papá. Desecha de mí el temor de hombre y pon en mi corazón ese temor tuyo. Sobre todo ser una persona perseverante en la oración y en el ayuno. Persistir hasta alcanzar, Dios mío, las promesas. Porque aún hay personas que tú les has dado promesas en este lugar. Les has hablado a través de sueños. Les has prometido a través de visiones. Has usado boca de personas para darles una palabra positiva en el futuro. Solo te pido, Padre, que tu hijo persevere en esa oración y que reprenda toda incredulidad, Padre bendito, para perseverar y persistir, Dios mío. Así como Noé persistió, Dios mío, más de 100 años hasta que el diluvio vino. Así como aquella viuda persistió, Padre. Así como Abraham persistió. Así como aquella mujer cananea persistió, a pesar que tú le dijiste que no era bueno dar el pan a los perros. La ignoraste. Los discípulos le dijeron que se callara, pero sin embargo esta mujer persistió hasta que tú le dijiste: mujer, grande es tu fe, grande es tu fe.
Muchas gracias, Padre. Bendiga a tu pueblo, al pastor. Bendiga a la congregación, la familia pastoral. Esta obra que has empezado, yo sé que tú la vas a terminar, porque tu palabra dice que los que confiamos en ti jamás seremos avergonzados. Y creo, Padre bendito, que aquellos que han pensado y se han burlado y han creído que esta obra, Padre bendito, quedará medias, hoy reprendemos a Sanbalat y a Tobía, dos opositores, Padre, que mañana ellos con sus ojos verán lo que tú vas a hacer en este lugar. Pero hoy me has hablado que siga persistiendo en la oración. Si ya oré un mes, voy por otro mes más. Y si ya oré 2 meses, voy a seguir orando hasta que vea esa promesa. Muchas gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Muchas gracias, Jesús. Y gracias, Espíritu Santo. Gracias.